Hola, hola, mi querida familia curiosa. Bienvenidos una vez más a su canal, Yareli e Aida. Hoy vamos a descolgar el teléfono de la nostalgia para hacer una llamada de larga distancia al pasado. Vamos a hablar de esos aparatos mágicos y pesados, a veces del tamaño de un tabique, que nos prometieron libertad y que con el tiempo, nos encadenaron a la bendición de estar localizables 24/7. Hoy desentrañaremos la increíble y a veces desesperante historia de la telefonía celular, pero con un enfoque muy especial en cómo vivimos esa revolución aquí, en nuestro México. Antes de que en México pudiéramos presumir nuestro primer celular, que por cierto pesaba más que 1 kilo de tortillas, la idea ya llevaba un rato cocinándose en el mundo. Imaginen esto, la verdadera prehistoria no eran los dinosaurios, eran los teléfonos en los coches. En los años 40 y 50, tener un teléfono en tu auto era algo de espías o de millonarios excéntricos. Pesaban alrededor de 40 kilos, necesitaban una instalación profesional y funcionaban con un operador humano, como si fuera un radio gigante. Era todo menos práctico. El verdadero Big Bang ocurrió en 1973. Un ingeniero de Motorola llamado Martin Cooper, un verdadero genio, hizo la primera llamada desde un teléfono celular real en las calles de Nueva York. Y cuando digo celular, me refiero a un armatoste llamado Motorola Dynatac 8000X. Medía 25 centímetros de alto, sin contar la antena, pesaba casi 1 kilo y su batería te daba para unos gloriosos 30 minutos de conversación, eso sí, después de haberlo cargado por 10 horas. Su precio era de casi $4,000 de aquella época, el equivalente a un coche pequeño. Era, en pocas palabras, un lujo absurdo, un ladrillo que gritaba: miren, tengo dinero y poca batería. Esta era la tecnología 1G, era analógica, lo que significa que tus llamadas no eran muy seguras, y cualquiera con el equipo adecuado podía escuchar tus chismes. Ahora sí, viajemos a México. Mientras el mundo jugaba con estos ladrillos carísimos, aquí la cosa llegó un poco después, a finales de los años 80. En 1989, una empresa llamada Iusacell fue la pionera, lanzando el primer servicio de telefonía celular en el país. Pero seamos honestos, en ese entonces tener un celular no era para cualquiera. Era una fiesta privada a la que solo podías entrar con invitación y mucho dinero. Los usuarios eran altos ejecutivos, políticos o gente que necesitaba desesperadamente demostrar su estatus social. El aparato seguía siendo enorme y el costo del servicio era prohibitivo. Pero la verdadera telenovela de la telefonía mexicana comenzó poco después, con la llegada de un gigante, Telcel. La competencia que se desató fue, digamos, interesante. De repente, tenías dos opciones principales, y el mercado empezó a moverse. Pero lo que realmente definió esa primera era en México fue un sistema que hoy suena a tortura medieval, el que llama paga. Para los más jóvenes, permítame explicarles este antiguo rito de terror financiero. En ese entonces, no solo pagabas por hacer llamadas, también pagabas por recibirlas. Cada minuto que pasabas al teléfono, ya fuera hablando o escuchando, le costaba una fortuna tanto al que llamaba como al que contestaba. Esto creó toda una cultura de la llamada perdida. Recibir una llamada era una mezcla de emoción y pánico. Se desarrollaron códigos secretos. Si te timbro una vez, significa que ya llegué. Si te timbro 2 veces, llámame tú, que no traigo saldo. Hablar por celular era un lujo que se medía en segundos, no en minutos. ¿Y qué me dicen de los teléfonos de esa época? Eran verdaderos personajes. Motorola seguía siendo un jugador importante con sus modelos que iban evolucionando del ladrillo a algo un poco más manejable. Pero el rey indiscutible de los corazones y los cinturones en México fue, sin duda, Nokia. Los Nokia eran indestructibles. Se te podían caer del segundo piso, los podías usar para detener una puerta y seguían funcionando. Modelos como el Nokia 5110 o el 6110 se convirtieron en leyenda, no solo por su resistencia, sino por dos cosas mágicas: las carcasas intercambiables y el adictivo juego de la viborita, el legendario Snake. Pasamos horas tratando de que esa fila de píxeles no chocara consigo misma. Tampoco podemos olvidar a otras marcas como Ericsson, con sus diseños elegantes y su famosa tapita que cubría el teclado, o Siemens, que a menudo era una opción un poco más accesible. Estos teléfonos tenían pantallas monocromáticas, verdes o anaranjadas, donde los píxeles se podían contar a simple vista.
Y los tonos de llamada no eran canciones, eran melodías monofónicas, una secuencia de beats que, con suerte, se parecía para Elisa. Los más avanzados tenían un compositor, donde podías pasar horas picando teclas para crear tu propio timbre, una verdadera obra de arte digital. El gran cambio, el momento en que el celular dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad, o una adicción, fue gracias a dos cosas. Primero, la llegada de la tecnología 2G o GSM, que nos trajo llamadas más claras y, sobre todo, los mensajes de texto, los SMS. Nació una nueva forma de comunicarse, con un límite de 160 caracteres que nos obligó a inventar un nuevo idioma, K en lugar de que te cueme, soxo. Y segundo, la creación del sistema de prepago, popularizado en México por el amigo Kit de Telcel. Esto fue una revolución. Ya no necesitabas un contrato carísimo ni un historial de crédito impecable. Podías comprar tu teléfono en una caja, con un número y un poco de saldo y recargar comprando unas famosas tarjetas de cartón que raspabas para revelar un código. De repente, todo el mundo podía tener un celular. A partir de ahí, la evolución fue vertiginosa. Llegaron las pantallas a color, que al principio se veían terribles. Llegaron los tonos polifónicos, que sonaban como una versión de organeta de tus canciones favoritas. Aparecieron las primeras cámaras, que tomaban fotos borrosas de 0.3 megapíxeles que solo servían para presumir que tu teléfono tenía cámara. Y vimos los primeros intentos de Internet móvil, un sistema llamado WAP, que era tan lento y limitado que tardabas media hora en cargar el horóscopo. Todo ese ecosistema de teléfonos que solo servían para hablar, mandar mensajes y jugar a la viborita, desapareció casi de la noche a la mañana con la llegada del smartphone. Pero la historia de cómo llegamos hasta el aparatito que tienes en la mano está llena de esos ladrillos pesados, de facturas aterradoras, de la alegría de cambiarle la carcasa a tu Nokia, y del ingenio que desarrollamos para comunicarnos cuando cada segundo contaba y costaba. Espero que hayan disfrutado este viaje por el cableado de la memoria. ¿Cuál fue su primer teléfono celular? ¿Recuerdan la angustia del que llama paga? Compartan sus anécdotas en los comentarios, me encantará leer esas historias de supervivencia tecnológica. No olviden dejar su me gusta si este video les desbloqueó un recuerdo, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el próximo capítulo. Les mando un fuerte abrazo y los espero, como siempre, aquí, en su canal, Yareli Aida.